En el día de hoy vamos a seguir hablando y enseñando acerca del libro de Génesis. Consideramos que este libro es un libro poderoso y un libro sobrenatural. Entendemos que este libro fue una revelación de Dios dada a Moisés, que Dios le mostró a Moisés los acontecimientos del libro de Génesis y que es una revelación poderosa y sobrenatural. Este libro encierra verdades fundamentales y principios fundamentales que nos pueden ayudar en nuestro desarrollo o a desarrollar nuestra vida espiritual. Nos pueden ayudar a tener un entendimiento más amplio acerca de Dios y de esa manera adorar a Dios y servir a Dios de una forma más efectiva. En el día de hoy vamos a analizar el primer versículo, capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis. Y estaremos analizando tres palabras fundamentales. Y vamos a hablar de algunos principios poderosos. Porque vamos a ir enseñando verdades fundamentales y principios poderosos que encierra este libro. Este libro que aquí ha querido ser desacreditado por algunos, por los principios y verdades que encierra. Pero vamos a ver que aquí Dios habla a su pueblo de una manera especial. Y vamos a ver algunas revelaciones poderosas que encierra este maravilloso libro. El capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis comienza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es importante lo que aquí está declarando la palabra. Pero nosotros vamos a analizar este versículo a partir del idioma original, del hebreo. En el hebreo dice de la manera siguiente: Bereshit bara Elohim. Así dice en el hebreo. Y vamos a ir analizando y desarrollando estas tres palabras poderosas. La primera palabra que voy a analizar en el día de hoy es la palabra Bereshit. ¿Qué significa esto? Esto significa comienzo, principio, lo primero, lo inicial. Aquí está hablando acerca del principio. Esto quiere decir que antes de esto no existía nada, solamente la eternidad. El texto dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Quiere decir que no existía creación antes de esto. Es lo que quiere decir la palabra. El universo comienza a partir de aquí, desde el principio. Ahí comienza el universo. El tiempo depende de la creación. Ahí comienza cuando dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es importante porque este principio que nos habla la palabra es el enlace entre la eternidad y el tiempo como lo conocemos. Pero aquí está hablando que antes del principio ya Dios existía. Por eso el libro de Génesis es un libro poderoso, porque es un relato ordenado, diferente a los relatos mitológicos de las diferentes civilizaciones y diferente también a lo que dice o enseña la ciencia. Aquí está hablando de un Dios todopoderoso que ya existía antes del tiempo. Un Dios que existía en la eternidad. Y es lo que está hablando este libro. Comienza de una manera poderosa. Está hablando que antes del principio no había nada. Bereshit no solamente indica un momento en el tiempo, sino el origen de la existencia. Esto indica el origen de la existencia. El significado en el pensamiento hebreo antiguo de Bereshit implica un punto de partida absoluto. Un punto de partida absoluto. Quiere decir que ahí comenzó todo lo que nosotros podemos ver y conocemos. Y antes de eso no existía nada más. Solamente sabemos que Dios estaba antes del principio. Por eso es importante. Porque nosotros los cristianos evangélicos creemos en un Dios todopoderoso
que creó todo lo que nosotros podemos ver y percibir, que creó los cielos y la tierra, que creó el universo. El Dios al cual servimos es un Dios que antes de los tiempos, y así lo enseña la Biblia de una forma ordenada. Pero es importante porque el libro de Génesis va acorde con la mentalidad humana, con la lógica humana. Porque estamos viendo a un Dios que está fuera de la creación, a un Dios que está antes de todo lo creado, a un Dios que está fuera del universo, que ya existía y que comienza a crear a partir de este principio. Es un relato diferente a los relatos mitológicos de las diferentes civilizaciones y diferente a lo que habla la ciencia, porque la ciencia habla de una explosión y habla de la evolución, pero aquí está hablando de alguien que existía antes del tiempo y que comienza desde el principio a crear todo lo que existe. Esto es poderoso. Por eso es importante este libro, porque está hablando de verdades fundamentales que tenemos que tener presente en nuestros corazones de una manera especial. Dice que Dios estaba ahí antes de los tiempos. Ahora bien, hay una segunda palabra que quiero analizar el día de hoy. Y la segunda palabra es la palabra barat en el hebreo. Esta palabra que significa creó y habla o significa crear algo nuevo o crear de la nada. Bará es un verbo, pero lo importante de esto, y escuche bien, porque aquí entra lo bueno, y vamos a analizar otro principio poderoso, porque aquí vamos a hablar de la complejidad de la naturaleza de Dios y cómo el Espíritu Santo ya no estaba tratando de hablar o tratando de enseñar a la humanidad la complejidad de la naturaleza de Dios. Y yo creo que Moisés tenía un entendimiento acerca de Dios, que él entendía y comprendía cuál era la naturaleza de Dios. Aquí la palabra barat, que solamente se usa en relación a Dios, cuando está creando, no se utiliza en relación al hombre o alguna otra cosa, sino que solamente este verbo se utiliza en relación a Dios. Y está hablando y habla que este verbo está en singular. Es importante esto. ¿Por qué es importante? Porque la tercera palabra que vamos a analizar es lo que le da el peso al principio fundamental que vamos a enseñar. La tercera palabra es Elohim, que se traduce como Dios. Pero esta palabra está en plural. La traducción de esta palabra tiene que ser dioses, porque está en plural. El verbo está en singular. Dice Berechi bara Elohim. La traducción tiene que decir, en el principio creó dioses. Aunque en el español dice en el principio creó Dios. Pero original en el hebreo quiere decir en el principio creó dioses. Porque aquí la palabra Elohim está en plural. La palabra Jin es lo que le da la pluralidad a Elohim. Es importante porque aquí ya no está revelando la naturaleza compleja de Dios. Y aquí nos está dando una pista de cuál es la naturaleza de Dios. Esta palabra podía estar en singular, porque el singular de Elohim es Eloha. Pero aquí dice Elohim, está en plural. Aquí está hablando de que hay más de una persona en lo que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Y vamos a enseñar y hablar acerca de eso. Porque aquí está hablando de un verbo que está, vará, en singular, pero un sustantivo que está en plural.
está diciendo que Dios es uno, pero que en la naturaleza de Dios hay una complejidad, hay más de una persona. Podía decir, en el principio crearon los dioses, pero no dice así, no dice crearon, dice creó dioses. Aquí está hablando ya de la naturaleza de Dios. Y es un principio que vamos a enseñar el día de hoy. Y lo vamos a analizar de una forma poderosa. En el contexto hebreo antiguo, quiere decir o habla de que el nombre en plural o el sustantivo en plural de Dios habla de la majestad de Dios. Habla de la grandeza de Dios. Que por eso es que está en plural. Este nombre Elohim aparece cientos de veces en la Biblia y he utilizado en diferentes pasajes bíblicos y siempre aparece de esa manera. Pero los hebreos entienden que aquí está hablando de la majestad de Dios, que está hablando que Dios es un Dios todopoderoso y está bien, pero nosotros creemos que aquí ya nos está dando una pista o no está hablando acerca de la naturaleza real de Dios. Que hay más de una persona en el Dios Todopoderoso. Ahora, ¿cómo nosotros podemos analizar esto? Si nosotros vamos al contexto del capítulo 1 y vamos al capítulo 1, versículo 26, cuando Dios va a crear al hombre, dice la manera siguiente: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Fíjese que aquí está hablando en plural. Algunos dicen que cuando Dios está haciendo esa consulta, está hablando con los ángeles. Pero hay algo que tenemos que entender: que los ángeles no son creados, o no son creados, o el hombre no es creado a imagen y semejanza de los ángeles, sino a imagen y semejanza de Dios. Cuando está hablando aquí, que Dios dice, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, lo que nos está dando una pista acerca de la naturaleza de Dios, de la complejidad de la naturaleza de Dios, que hay más de una sola persona en lo que es la naturaleza de Dios. Es importante que podamos entender esto, porque ya desde el principio, desde el libro de Génesis, se nos está hablando y enseñando acerca de la naturaleza de Dios. Es por eso que este libro es tan atacado. Es por eso que este libro ha querido ser desacreditado. Es por eso que quieren decir que hay manipulación humana. Pero creemos que esto es una revelación poderosa de Dios, dado a los hombres, para que podamos entender, aún desde el principio, que ya Dios nos estaba hablando acerca de su naturaleza. Es importante. Son tres palabras poderosas que tenemos que tener presente. Entender que Dios es antes de todos los tiempos, que no hay nada más grande que Él, que Él está por encima de lo creado, por encima del universo, que Dios no es un universo, sino que Él está fuera del universo, porque Él creó todo. Es importante entender esto, pero también es importante entender la complejidad de la naturaleza de Dios, que hay más de una persona en la naturaleza de Dios, y eso lo creemos, y lo vamos a ir desarrollando y enseñando. Y yo sé que va a ser edificado de una forma especial y poderosa.